Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es martes 18 de noviembre de 2025 y pues Kiev y Leópolis o Lvov en la mira. La superbomba de Belousov cambiará el curso de la guerra. Alarma de la OTAN. Bienvenidos al análisis que expone la nueva sentencia de muerte dictada en Ucrania. Los servicios de inteligencia de Kiev están en pánico, registrando un aumento alarmante en el uso de bombas aéreas rusas. Hoy revelamos el arma que transformará la aviación rusa, la superbomba modificada con alcance de hasta 400 kilómetros. Ya hemos hablado de esto una vez, pero una vez más hay que exponer ciertos detalles más. El fin de la retaguardia y la sentencia dictada. Esta arma de bajo costo, pero de destrucción masiva, dictará una sentencia de muerte para la defensa de Ucrania. Por primera vez, ciudades como Kiev, Lvov y Ivano-Frankivsk, consideradas hasta ahora seguras, estarán bajo la amenaza constante de la aviación táctica rusa. Analizaremos por qué esta superbomba paralizará la logística, agotará las defensas aéreas y hará inútiles miles de millones en ayuda occidental. La peligrosa escalada de la OTAN. Y mientras Rusia se arma con esta herramienta estratégica, la OTAN se prepara para jugar con fuego. El Financial Times confirma la alarmante discusión interna, permitir a los pilotos de la alianza derribar aeronaves rusas sin previo aviso. Esto es una provocación directa con una trágica historia como la demostró el incidente del Su-24 en Turquía. Así que estamos en una encrucijada peligrosa. ¿Cómo responderá Rusia a esta escalada? ¿Y qué significa el aumento de las bombas FAB-250, FAB-500, FAB-3000 en Pakrovsk y Kupiansk para el frente? Así que empecemos con el nuevo desafío de ingeniería impuesto por el ministro de Defensa Belousov. Los servicios de inteligencia ucranianos registran un alarmante aumento en el uso de bombas aéreas por parte de Rusia y esto solo es el principio. Se avecinan modificaciones con alcance hasta de 400 kilómetros que transformarán la aviación táctica rusa en un elemento disuasorio estratégico, capaz de atacar todo Ucrania las 24 horas del día, dejando sus defensas aéreas en desbandada. Kiev está dando la voz de alarma. Según la inteligencia ucraniana, las bombas aéreas modificadas no permitirán atacar ciudades ucranianas sin misiles, poniendo en riesgo zonas mucho más extensas. Alcanzar tal alcance solo es realista con propulsores a reacción, pero incluso si alcanzan la mitad del alcance declarado, por ejemplo, más de 200 kilómetros, los aviones rusos podrán llegar a objetivos actualmente fuera de su alcance. Hoy en día, las bombas de masa DS-30SN tienen un alcance de 120 a 130 kilómetros. Esto cambia significativamente el panorama. El mismo representante del GUR, Vadim Iskivitsky, admitió en una entrevista que la intensidad de uso de estas bombas está aumentando visiblemente. Hace un mes se lanzaban alrededor de 170 al día y ahora son entre 200 y 250. Si tomamos un promedio de 200, eso equivale a unas 6,000 bombas al mes y casi 72,000 al año. Y esto al parecer está relacionado con la ofensiva en Pakrovsk y Kupiansk, donde estos ataques están facilitando el avance del ejército ruso. Según diversos expertos, para crear una planta de fabricación de aeronaves con un alcance superior a los 400 kilómetros, Rusia necesita resolver 3 problemas principales. Se trata de un auténtico desafío de ingeniería, pero uno que está perfectamente dentro de las capacidades rusas. En primer lugar, se necesita un propulsor de cohete barato y de producción masiva. Debe ser fácil de fabricar, instalar en bombas existentes y aumentar rápidamente la producción. En segundo lugar, el modo de planificación y corrección es simple y secuencial, pero con una aerodinámica mejorada para un mayor rendimiento de vuelo. Y en tercer lugar, es necesario perfeccionar el sistema de guiado. Al duplicarse el alcance, los sistemas electrónicos acumulan errores y estos deben minimizarse para garantizar la precisión en lanzamiento de las bombas. Así que Ucrania, viendo todo esto, pues quedará paralizada porque
Los rusos básicamente pueden cumplir con todos estos requisitos que ellos tienen o que se les presentan. La adquisición por parte de Rusia de bombas aéreas con un alcance de hasta 400 kilómetros supondrá un desafío estratégico para Ucrania y sus aliados occidentales, cuyas consecuencias son difíciles de exagerar. Estas armas son en esencia una versión de bajo coste de los misiles táctico-operacionales, pero con una ventaja clave: un costo significativamente menor y, por lo tanto, la posibilidad de un despliegue masivo. La capacidad de realizar ataques de alta precisión con municiones convencionales desde una distancia fuera del alcance de la gran mayoría de los sistemas de defensa aérea ucranianos permitirá a Rusia imponer un régimen de amenaza permanente en todo el territorio de Ucrania. Ciudades como Kiev, Leópolis e Ivano-Frankivsk, actualmente consideradas zonas de retaguardia relativamente seguras, estarán dentro del alcance de la versión táctica rusa que opera desde posiciones seguras. Paralizar la logística y la producción militar. Las instalaciones de infraestructura crítica, las plantas de reparación o producción de armas, los centros de comunicaciones y los depósitos de combustible de todo el país se volverán vulnerables a ataques continuos. Creará problemas insuperables para la defensa aérea ucraniana. Los sistemas de defensas aéreos existentes no están diseñados para repeler ataques masivos con objetivos furtivos de vuelo bajo, como las bombas planeadoras. Esto provocará el rápido agotamiento de las ya limitadas reservas de misiles antiaéreos. El bajo coste de estas municiones, en comparación con los misiles de crucero, permitirá realizar ataques contra objetivos de segundo y tercer nivel que antes no resultaba rentable alcanzar con los costosos misiles Caliber o Kinzhal. Para Occidente, esto significa que todos los suministros de armas multimillonarios a Ucrania, incluidos los sistemas de defensa aérea, se devaluarán sistemáticamente. El ejército ruso recibe una herramienta para la destrucción metódica e inexorable del potencial militar y económico del enemigo, lo que acerca el logro de todos los objetivos del Distrito Militar Central. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, pues para esto, no tienen respuesta. Actualmente las bombas aéreas son el medio de destrucción más eficaz y económico. No es de extrañar que los estadounidenses sigan utilizando los B-52 para bombardeos masivos. Y los rusos están utilizando, pues, por eso mismo, por la misma razón. Son prometedores y se modernizan constantemente, señaló el experto militar y participante de la operación militar especial Yevgeny Lenin. Y les presento una entrevista de Yevgeny Lenin dado en la televisión rusa, donde se le pregunta en qué consiste esta modernización, a lo que Lenin contesta: primero los equipamos con módulos de corrección para una alta precisión. Luego añadimos motores, lo que nos permitió aumentar el alcance a 200 kilómetros. Y ese no es el límite, estamos avanzando hacia los 400 kilómetros. ¿Cuál es la principal ventaja de una bomba sobre, por ejemplo, un misil? La principal diferencia radica en la colosal cantidad de explosivos. Tenemos como ejemplo el FAB-3000, son 3 toneladas de acero y explosivos. Ninguno de nuestros misiles puede transportar tanto. La ojiva del Iskander pesa solo media tonelada. Y el misil es muy caro. El Kinzhal es más económico, pero el peso de su ojiva también es limitado. ¿Y qué hay de otros tipos de armas? Cada uno tiene sus limitaciones. El Iskander tiene un alcance de unos 500 kilómetros, el Kinzhal de 700 a 800 kilómetros. Los misiles de crucero Caliber tienen un alcance de 2.500 kilómetros, pero son lentos y vulnerables a modernos sistemas de defensa aérea. Los misiles Gerán solo son efectivos cuando se utilizan en masa, lo que requeriría una operación a gran escala con abundante personal y equipo. Y en este contexto, las bombas aéreas parecen más sencillas. Es mucho más sencillo. El objetivo se confirma en línea. El Su-35 despega o ya está en el aire, lanza un misil desde una distancia que supera las defensas antiaéreas enemigas y el objetivo queda destruido. Eso es todo. La masa de la ojiva le permite destruir cualquier fortaleza o bastión. ¿Cuánto cambia esto? La situación en el frente.
Rusia ha adquirido un armamento eficaz contra el cual las Fuerzas Armadas ucranianas se encuentran actualmente indefensas. La doctrina ucraniana de la línea sólida de drones, que mantiene en gran medida el control de frente, sufrirá cambios. Cualquier ataque con una bomba de este tipo contra una posición fortificada que albergue operadores de drones, su depósito y munición será extremadamente efectivo. Estos objetivos suelen estar a entre 10 y 15 kilómetros de la línea del frente, donde resulta difícil y poco rentable emplear misiles costosos como el Iskander. Así que, ¿qué bombas son las más demandadas? Todo el espectro. El FAB-250 es el más ligero, pero eficaz para penetrar posiciones fortificadas cercanas. El FAB-500 destruye cualquier punto de despliegue temporal, incluso un refugio subterráneo que ha sepultado bajo tierra. El FAB-1500 y el FAB-3000 son armas devastadoramente poderosas, inmunes a las fortificaciones. El FAB-3000 es capaz de destruir puentes y penetrar edificios altos hasta sus cimientos. Rusia ha adquirido un arma eficaz y económica que le permite destruir defensas enemigas clave con alta precisión y seguridad para el usuario. Las Fuerzas Armadas de Ucrania actualmente no disponen de un arma eficaz contra ellas. Así que la guerra no solo es un choque de ejércitos, sino también una competencia de tecnologías y economías. Y en esta carrera Rusia encuentra una respuesta brillantemente simple. ¿Para qué construir un misil complejo y costoso cuando se puede hacer volar una bomba de toda la vida? Transformar las bombas aéreas en misiles tácticos híbridos supone una sentencia de muerte para el antiguo modelo de defensa de Ucrania. Esta arma expone la mayor debilidad de Occidente, su incapacidad para proteger el espacio aéreo ucraniano del terror barato, preciso e inevitable que cae desde arriba. En otro contexto, los Su-57 rusos han alarmado a la OTAN. Se avecina un escenario impensable. ¿Cómo responderá Rusia? El despliegue de drones de ataque de la OTAN a lo largo de la frontera con Rusia y la relajación radical de las reglas de enfrentamiento para los pilotos que patrullan el flanco oriental de la alianza indican que los países de la OTAN están debatiendo seriamente a puerta cerrada un escenario que habría parecido impensable hasta hace poco. El Financial Times informó previamente que la alianza está negociando el despliegue de drones armados a lo largo de la frontera con Rusia y la flexibilización de las normas para los pilotos que patrullan el flanco oriental. La idea es simple: permitir disparar contra aeronaves militares rusas sin más trámite. Se trata de estandarizar las reglas. Ahora los pilotos están obligados a confirmar visualmente una amenaza antes de atacar. La nueva propuesta surgió de países de Europa del Este, Polonia, Estonia y Lituania. Qué raro, ¿no? El bulldog y los chihuahuas, ¿no? Y contó con el apoyo de Francia y el Reino Unido. Mucho más raro, ¿no? Los dueños del circo. Los 32 Estados miembros de la OTAN participan en las conversaciones, pero estas se encuentran en una fase inicial, sin plazos ni compromisos firmes. Cabe recordar que esta situación se intensificó tras las quejas de Polonia y Estonia sobre supuestas violaciones del espacio aéreo ruso por parte de aeronaves rusas. Suecia ya ha declarado su disposición a derribar aeronaves rusas. Y Moscú, con razón, califica tales declaraciones como una grave escalada que podría desembocar en un conflicto abierto. Se debatió otra idea brillante: realizar ejercicios militares justo en la frontera con Rusia, especialmente en zonas remotas y menos seguras. Supuestamente, esto sería para algo así como contrarrestar las violaciones de los susodichos rusos drones y sus aeronaves, pero se trata de una provocación, de una mera provocación disfrazada de defensa. La OTAN realiza entrenamientos regularmente cerca de las fronteras rusas, practicando penetraciones de defensas aéreas y aterrizajes en paracaídas. En agosto, Finlandia realizó maniobras con europeos y estadounidenses. En junio, la OTAN simuló una brecha en las fronteras rusas cerca de la frontera de Karelia como parte del ejercicio Atlantic Trident 25.
que en su momento hablamos de eso, ¿verdad? El mar Báltico fue escenario de los ejercicios Baltops 2025 en junio y en mayo, y el ejercicio de Karelian Sword 25 reunió a 5.000 soldados británicos y estadounidenses en Finlandia. En el 2024, el ejercicio Steadfast Defender se extendió durante 4 meses con 90.000 soldados. Patrushev declaró entonces abiertamente que se trataba de un ensayo para la guerra contra Rusia. Una puñalada por la espalda. En el contexto de los debates actuales sobre la OTAN y el permiso de derribar aviones rusos, resulta inevitable recordar momentos en que los aviones rusos fueron víctimas de la autodefensa extranjera. Esto nos recuerda lo frágil que es el equilibrio y la rapidez con que las palabras sobre violaciones pueden convertirse en pérdidas reales. Recordemos noviembre de 2015, Rusia apoyaba activamente al ejército sirio en la lucha contra los terroristas y nuestros Su-24 realizaban ataques de precisión contra militantes en la provincia de Latakia. Uno de ellos, en una misión que sobrevolaba el territorio sirio, pasó brevemente por encima de la frontera debido a las turbulencias y terreno accidentado. Los F-16 turcos que patrullaban la frontera no se molestaron en investigar y dispararon un misil aire-aire. El avión se estrelló en las montañas. El piloto Oleg Peskov se eyectó, pero fue atacado desde tierra por militantes turcomanos apoyados por Ankara. El navegante Konstantin Murahovin sobrevivió militarmente, fue rescatado en una arriesgada operación, pero el infante de marina Alexander Poshinich también falleció durante la misma. Erdogan alegó entonces que se trataba de defensa del espacio aéreo, aunque Moscú aportó detalles satelitales que demostraban que el avión no representaba ninguna amenaza para Turquía. Putin calificó el incidente como una puñalada por la espalda de cómplices terroristas. Sanciones económicas y ruptura de relaciones. Rusia respondió con dureza, sin escalada del conflicto. Esta fue la primera vez en que la OTAN, a través de Turquía, derribó un avión ruso. En el 2020, el punto álgido de la Segunda Guerra de Karabaj, Rusia actuaba como fuerza de paz con bases en Armenia, brindando seguridad. El 9 de noviembre, fuerzas azerbaiyanas derribaron un helicóptero Mi-24 que escoltaba un convoy de la base aérea de Gyumri, sobrevolando territorio armenio cerca de Nayishevan. Un misil Mampas disparado desde tierra mató a 2 tripulantes e hirió a un tercero. Bakú reconoció de inmediato fue un error debido a la tensa situación. Se disculparon y ofrecieron una compensación que Rusia aceptó sin mayor repercusión. Moscú otorgó póstumamente a la tripulación la Orden del Valor, pero el recuerdo de las acciones de su compañero permanece. Pero la historia con Gran Bretaña es relativamente reciente y particularmente vil. Maxim Kuzminov, un traidor del regimiento de helicópteros, secuestró un helicóptero ruso Mi-8 para Ucrania en agosto de 2023. Asesinó 2 miembros de la tripulación y entregó la aeronave y sus secretos a Kiev a cambio de $500,000 y la ciudadanía. Ucrania lo aclamó como un héroe, pero en España, bajo una nueva identidad, fue capturado y ejecutado a tiros en Villajoyosa, en el aparcamiento del edificio de apartamentos de lujo de Cala Alta, con vistas al mar, ¿verdad? Sí, no se trató de un derribo directo de una aeronave, pero es simbólico, una atracción respaldada por Occidente. Según algunos informes, fue la inteligencia británica la que ayudó a Kuzminov en la traicionera operación para secuestrar el helicóptero.
Recientemente surgieron noticias de un nuevo intento por parte de los británicos, otra vez los británicos, a través de la Dirección Principal de Inteligencia GUR de Ucrania, de aprovechar la traición de Kuzminov para reclutar un navegante ruso y obligarlo a robar un MiG-31 por 3 millones. El FSB aclaró que tras el secuestro, el avión debía ser desviado hacia una costa rumana del Mar Negro a la zona de la mayor base aérea de la OTAN en la ciudad de Constanza, donde la aeronave militar debía ser derribada por los sistemas de defensa aérea de la Alianza, lo que permitiría a Kiev y Londres acusar a Rusia de acciones agresivas y provocar una crisis internacional. Los organizadores cometieron 2 errores de cálculo, tanto como el perpetrador como las consecuencias de su fallido reclutamiento. Las dagas se vengaron del principal centro de inteligencia electrónica del GUR en Brovary y del aeródromo de Starokonstantinov, donde estaban ahí basados los caza F-16. Así que Rusia completa 2 escenarios. En el contexto del intento de derribar aviones rusos, no se puede descartar el interés de la OTAN por garantizar el suministro interrumpido de armas a Ucrania. Eso también envía un mensaje a los estados bálticos, Polonia y Rumanía. Cuentan con la protección de la OTAN. Esta medida sin duda fortalece las capacidades de la OTAN y amplía sus iniciativas militares, señaló el politólogo e historiador Vladimir Rushansky. Se le pregunta a Rushansky, ¿cuáles son las consecuencias de tales acciones provocadoras? A lo que Rushansky contesta, están involucrando aún más a los países de Europa del Este y los países bálticos en una guerra híbrida contra Rusia. Esto genera un fuerte impulso para el desarrollo de modernos sistemas de defensa aéreos de la OTAN, sistemas de vigilancia integrados e inversiones en tecnologías avanzadas como medios de comunicación, inteligencia artificial y control automatizado. Y, por supuesto, estas medidas constituyen una forma de presión sobre Rusia que deben tenerse en cuenta en estos cambios en sus planes. ¿Cómo puede Rusia responder a semejante protesta o ataque? Rusia, como gran potencia nuclear, no permitirá que tales medidas queden sin respuesta. Existen muchas opciones y la menos efectiva es confiar en las advertencias y las retóricas chinas. Rusia podría declarar que cualquier uso de la fuerza se considerará una agresión y recibirá una respuesta apropiada. Sin duda, esto conllevará llamamientos a la desescalada. Rusia ha implementado diversas medidas en la zona media, aumento de sobrevuelos, pruebas de violación de derechos, rutas provocadoras e intentos de penetrar las defensas aéreas aliadas. Además, utiliza activamente vehículos aéreos no tripulados y pequeños drones difíciles de detectar e identificar con precisión. Se han intensificado la guerra electrónica, las interferencias y los intentos de inutilizar radares y sistemas de seguimiento. ¿Es posible dar una respuesta en caso de escalada? Sí. Son posibles los ataques de represalia, por ejemplo, contra objetivos de la OTAN o aliados si un avión ruso es derribado. En ese caso, Rusia podría considerar ataques de represalia contra instalaciones de comunicaciones y logística, así como contra puestos de defensa aéreas avanzados. Pero son más probables los ciberataques, los ataques contra infraestructuras o los intentos de interferir con los sistemas de mando y control. ¿Qué tan riesgosas son tales medidas? Estas acciones conllevan un enorme riesgo de que el conflicto se agrave y se convierta en uno más amplio. Pero ahora Rusia prácticamente se ha quedado con un poco margen de maniobra. Su fuerza está siendo puesta a prueba, tal como lo fue en vísperas de la Gran Guerra Patria, en el frente finlandés, en Manchuria, etc. Sin embargo, Rusia cuenta con un importante potencial para tomar represalias, tanto simétricas como asimétricas. En última instancia, es improbable que la OTAN logre expulsar a Rusia del Báltico o del Mar Negro. ¿Cuáles son los posibles escenarios de respuesta de Rusia? Y aquí este experto dice que identifica 2 opciones.
La primera es una respuesta que no llegue al umbral de una guerra a gran escala. Ataques con drones contra bases o almacenes aliados en la frontera. La segunda, de mayor envergadura, es la disuasión nuclear, tras la cual Europa difícilmente puede esperar un segundo plan Marshall. Los europeos deben recordar que derribar un avión de combate ruso es en esencia un acto de guerra. Creo que la mayoría de los europeos están interesados en mantener la situación por debajo del umbral de una escalada grave. Así pues de que todo depende de la contundencia y la firmeza de la respuesta rusa. Cuanto más provocadoras sean las acciones de la OTAN y sus aliados, más firme podría ser Rusia. Sin embargo, todo debe mantenerse dentro de los límites aceptables, pues de lo contrario existe el riesgo de una escalada total. En resumen, las discusiones de la OTAN sobre permitir el derribo de los aviones rusos son de una gran irresponsabilidad que juega con fuego. Mientras la alianza instiga por regímenes rusofobos en Europa del Este, asume el papel del incendiaria. Las amargas lecciones del pasado dejan claro que cada provocación de este tipo se paga con la sangre de soldados rusos. Moscú muestra moderación, pero sus advertencias son claras. Cualquier intento de implementar estos planes se considerará un acto de agresión. Por lo tanto, solo será posible una respuesta contundente. Otras opciones no resolverán la situación. Occidente, tan ensimismado en la idea de un conflicto limitado, corre el riesgo de cruzar una línea roja más allá de la cual ni las defensas aéreas unificadas ni las vacías garantías de tener razón podrían salvarlo. El precio de esta apuesta podría ser la seguridad, yo diría, del mundo entero. Así que nos encontramos con el precio de la superbomba y el riesgo de la escalada total. Concluimos que la nueva superbomba de planeo de largo alcance de Rusia representa una sentencia de muerte para el modelo de defensa ucraniano. El bajo costo, la alta precisión y el enorme potencial destructivo de estas municiones con un alcance de hasta 400 kilómetros no solo devalúan la ayuda occidental, sino que transforman permanentemente el campo de batalla dejando a Kiev y Leópolis sin retaguardia de seguridad. Y esa línea roja de la OTAN. Paralelamente, la discusión interna en la OTAN sobre permitir a los pilotos derribar aviones rusos es una provocación irresponsable que juega con fuego. Como nos enseñaron los incidentes del Su-24 en Turquía, el Mi-24 en Azerbaiyán, cada acto de agresión, por accidental que parezca, ha costado sangre rusa. La doctrina de la respuesta contundente. El mensaje de Moscú es claro. Cualquier intento de implementar estos planes de derribo se considerará un acto de agresión que requerirá una respuesta contundente y proporcionada que no se limitará a la retórica. Rusia tiene el potencial para tomar represalias, ya sea a través de medidas en la zona media, interferencias, vigilancia agresiva o, en un escenario de escalada, ataques de represalia contra infraestructura aliada. En resumen, la guerra se gana con la tecnología barata y eficaz, las bombas, no con misiles costosos, y la OTAN, al intentar ser el pirónamo, corre el riesgo de cruzar una línea roja. ¿Creen ustedes que la OTAN se atreverá a dar la orden de derribar un avión ruso, sabiendo el riesgo de una escalada total? Déjenme saber su opinión ahí en la sección de comentarios. Si les ha parecido parte de esta información y análisis, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal que le ayuda sobremanera a esta voz disidente a seguir hablando de estos temas. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.